Listos. Y nos fuimos así. Bueno, Juliana, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias por la invitación, Camilo. Al fin, yo me quería escuchar en este podcast que es uno de mis favoritos. Pues muchas gracias. No hay nada más bonito que comenzar oyendo esas palabras de los invitados, cosa que te agradezco. Aquí también te puedo confesar que también te seguíamos hace rato, no solamente con este libro, esta novela, este autorretrato sobre el cual estaremos hablando ahorita, que es Autorretrato en el Jardín, de la colección Andanzas de Tusquets, sino también por otros libros tuyos. Y también me he enterado últimamente por una labor muy bonita que tú tienes, que has ido a muchos colegios y que tienes una labor. Así que mis hijos me han contado también de ti, de cuando has visitado, y otros profesores de colegios también que has visitado. Entonces, para que sepas que aquí en esta casa muchos ya te estábamos siguiendo, y me encanta esto para poder hablar sobre tu último libro, en el que es en realidad una invitación que nos haces no solamente a entender una voz narrativa que está allá adentro, sino también a, a poder detenernos en algo, Julián, y quería arrancar por ahí. Es que creo que hay pocas cosas que más caen en la banalidad de lo cotidiano, y hay menos cosas que puedan sucumbir más fácil a nuestra pereza, si se quiere, o poco esfuerzo para detallar el mundo, y que no dejamos de reconocer la inmensa importancia, y aquí me atrevo a hablar de hace millones de años, como son las flores. Aquí nos gusta mucho traer siempre, pero sobre todo nos gusta traer y recordar y visibilizar. Entonces, siendo que tu libro es algo que ya hablaremos en una relación que se establece con jardines, quisiera arrancar por esos elementos de los jardines, Juliana, y quisiera preguntarte cómo ha sido tu relación con las flores a lo largo de tu vida. Muy bien, pues pienso que ha sido una relación que me ha ayudado a leer, a ver mi historia con otra mirada. Cuando empecé a hacer este libro, decía, ¿qué pasaría si uno cuenta una vida, un viaje, pero a partir de un elemento muy central, de un escenario muy central que es el jardín? Porque el jardín a su vez tiene otros elementos. Tiene el elemento del paso del tiempo, que ya lo notaste, que es esa invitación a detenerse, a vivir en un tiempo por fuera del tiempo. Tiene el elemento de la creación, en mi caso sería el de la creación literaria, la creación manual, pero también está el jardín como ese espacio de la gran creación, el jardín del Edén. Y está ese jardín como el escenario donde el amor sucede, diría el amor filial, el amor romántico, el amor de las historias que hemos leído también en nuestra vida de lectores. Entonces vi que todos esos elementos me ayudaban a precisar mucho mejor esa mirada, no solo entonces en ese autorretrato, sino también en mis lecturas, en mis viajes, en las películas que leía, en las canciones que escuchaba, y se volvió una deliciosa obsesión durante años. Hay algo que tú traes, me voy a adelantar, pero hay unas páginas muy lindas que tú le dedicas a tu mamá, Juliana, y la relación que tiene con las flores. Eh, Hay una parte muy especial que me acuerdo en el que hablas de cómo tu madre siempre te decía que había que hablarle a las flores para que crecieran, y entonces, bueno, a la voz narrativa ya nos dirá si eres tú o no, si hay una modulación, pero cuando la narradora habla de esto, y después le pregunta a la madre que si alguna vez le habló cuando ya estaba en el vientre, y decía no, eso hubiera sido hablarle al vacío. Yo lo que hacía era tocar mi barriga e imaginar qué parte de tu cuerpo estaba tocando. Eh, Nos cuentas un poquito también de esa cuestión femenina de pronto, o de generación de mujeres, que también está dentro de tu novela, pero en un ámbito personal tuyo. Por supuesto. Yo creo que el involucrarme tanto en el libro, no solo como escritora, sino como en parte personaje, y ahí respondo a esa primera pregunta, sí soy, es un libro de no ficción, es un libro muy honesto, en el que parto de eso personal, tan personal, para tratar de vincular mucho más a los lectores, para que también se sientan reflejados allí.
para que no solo sea mi mamá la que estén leyendo allí, sino la mamá de cada quien, porque estoy segura que más de una madre, de una tía, de una abuela, habla con las plantas y tiene una noción de cuidado, que creo que es otra de esas palabras importantísimas cuando hablamos de los jardines, el cuidar una planta como un primer acercamiento a cuidar una vida, al verla florecer, al esperar, al tenerle paciencia, al también hacerle un duelo cuando no pelecha, que es otro de esos verbos colombianos que me encantan. Entonces, lo noté en mi propia historia con mi madre, cuando ella hace todas estas metáforas y ella dice, yo soy jardinera desde que tengo memoria. Es como si su lenguaje fuera el de las flores, su lenguaje también se enriquece con el de las flores porque ella conoce muchos nombres de plantas y los que no sabe se los inventa, o a veces uno no sabe si son inventados o son de su región, de Antioquia. Entonces se forma también ahí una conversación muy, muy rica, llena de historias también de dónde se robó ese piecito. Y entonces ella dice, yo hice que el carro se detuviera para yo bajarme a borde de carretera porque vi tal mata que no iba a encontrar en ningún vivero. Entonces está lleno de esas microhistorias, de esos fragmentitos que espero ir cosiendo durante el transcurso del libro. Bueno, y hablando de coser, Juliana, la portada de tu libro es un tejido, es una, no sé cómo se llama la técnica, pero es una catleya, si no me equivoco. Tú también bordas, tengo entendido. Sí, el bordado hace parte esencial de mi vida, es otro modo de expresión creativa que encuentro. Y en este caso, la portada es una combinación entre mi propio jardín, esa catleya que, como bien dices, ahí está, que hace parte de mis flores favoritas, el colibrí que viene a visitarnos todos los días hasta un cuarto piso a beber de las únicas dos florecitas que le gustan, el espejito del curúo, que es esa mariposa parecida a la monarca, pero no es monarca, muy típica de Bogotá. Y están estos dos personajes un poco tomados del Jardín de las Delicias del Bosco, como cumpliendo la función, el rol de Adán y Eva, creadores también de este jardín. Y la Eva tiene una aguja en la mano, lo cual invita también a pensar que ella ha bordado este jardín. Entonces me gusta mucho ese ir y venir de la historia en la escritura, en las palabras y luego en los hilos, en este bordado, en este entretejido de momentos de inspiración. Pues muy bonito, Juliana, gracias. Es una portada muy linda y debe ser más lindo todavía, si eso es posible, pues, la pieza original, pero creo que ahí ya nos empiezas y le permites al lector empezar a entrar en esa sensibilidad, Juliana, que tu libro trae. Tu libro tiene, a ver, miro acá si están, no sé si están o no enumerados, pero son una buena cantidad de textos, fragmentos no, son textos que yo calculo que deben ser unos 60, 40 textos, de pronto tú nos puedes decir ahorita, en los que hay una búsqueda para poder dar y entregarle al lector estas experiencias de los jardines, no solamente tuyas, sino también a través de recuperar distintos libros, autores, personajes que traen algo de un jardín, que se piensa en algo de un jardín. Ahorita voy a llegar a algo que fue lo que más me gustó de tu libro, como te decía, que es la palabrita autorretrato. Pero antes de llegar a ese autorretrato, me gustaría que nos contaras cómo se empieza a armar este libro, Juliana. Es decir, ¿en qué momento te empiezas a dar cuenta que estás cazando tantas flores en el mundo real como cazando fragmentos de jardines en lo que estás leyendo? Porque aquí hay un material bibliográfico muy grande, hay muchas referencias bibliográficas muy bien leídas y además muy específicas y muy que hay que buscarlas. No saltan, no brotan hacia la vista como muchas flores. Cuéntanos un poquito ese proceso de rigor, me atrevo a decir, de dónde buscar y luego cómo haces que ese fragmento, que ese pedacito sea tuyo.
Y creo que hay dos caminos en este jardín de senderos que se bifurcan. Uno es el espontáneo, en el que en realidad es una colección de toda la vida, en el que son los jardines de mi vida, de mi madre, de las casas en las que he vivido, ahora de mi propio hogar, con mi familia, de mis amigos. Y eso ha estado ahí siempre, solo que así como a muchos nos pasa, solo cuando nos hacemos las preguntas indicadas no nos damos cuenta. Y es como volverse a contar esas historias, es un proceso de memoria. La escritura es hacer memoria. Y el otro camino es una investigación ya más metódica, compulsiva, caprichosa, que empecé a hacer en el 2018, en la que empecé ya a recolectar fragmentos de cada libro que me veía, de cada película, a buscar en las bibliotecas, en las librerías, qué nuevos libros podían sumarse a esta conversación de jardines, de flores, de árboles, y además hay un boom, hay ya toda una sección de naturaleza en las librerías maravillosa, que no solo es técnica, sino también muy ensayística, muy literaria. Entonces, luego en pandemia, en 2020, me dije, bueno, ya tengo que parar con esta colección tan loca y tan infinita, porque no voy a terminar, y cada vez me aparecían más y más libros, porque cada cosa me di cuenta podía relacionarla con el jardín, porque cada cosa podía relacionarla con ese paso del tiempo, con ese florecer, con ese divagar, con ese delirar. Entonces ahí ya me puse más juiciosa a releer lo que tenía acumulado, a buscarle una clasificación, si se quiere, que me costó trabajo, pero logré entender que sin quererlo casi había encontrado una sección para hablar de la importancia de los jardines para los artistas, escritores, incluso para Darwin, que aparece por ahí. Luego estaba esa parte tan importante del jardín romántico. Luego está el oficio del jardinero, monólogos increíbles que encontré, o manuales para ser jardineros. Y finalmente la parte más filosófica, reflexiva, de cómo uno puede leer la vida como metáfora del jardín, o el jardín como metáfora de la vida. Esto va y viene. Entonces ahí ya pude reorganizar, y luego vino ese trabajo de conversar. Tenía estas citas, pero la idea, como lo nombras, lo decías ahorita, no era solamente poner y poner citas y hacer una antología seca, sino qué me suscitaba a mí, cómo la podía interpretar yo, qué mirada le podía dar yo, qué propuesta. Y ahí creo que funciona mucho el mecanismo de la narrativa, que aunque sea un texto de no ficción, lo literario está en esa propuesta que hago de cómo vamos a leer este fragmento, este poema, cómo lo relaciono yo con otro aspecto que encontré por aquí o que encontré en mi propia vida. Entonces, está esa conversación deliciosa que disfruté mucho haciendo, y también sufrí porque definitivamente la información era inabarcable. Hay una parte, Juliana, que quiero, estoy en la página 56. Este es un capítulo que se llama El alma de las flores, que tú estás hablando precisamente de, se me acaba de perder el nombre, espérate. Kaneko Misuzu. Gracias. Nata, vuelvo a arrancar. Estoy aquí en la página 56, se llama El alma de las flores, y precisamente tú hablas sobre Kaneko Misuzu, estoy diciendo bien el apellido, espero, pero en medio de todo esto que estás mencionando, y es el cambio de nombre de un personaje que tú traes, ahí de repente entra esto. Cuando empecé a publicar también me cambié el nombre. Abandoné el nombre de Laura, que viene del latín laurus o laurel, y aunque la corona de laureles remite a los poetas antiguos, en el fondo me intimidaba. Más que el espectáculo,
la superficie, me interesa la profundidad. Me quedé entonces con el segundo nombre, Juliana, que significa mujer de raíces fuertes, y destaqué el apellido de mi madre, también por la importancia de las raíces. Además, Juliana es ese corte en tiras que se le hace a los vegetales. Lo que escribo es un corte, una parte de una historia en construcción. Este es de mis capítulos, de estos párrafos que más me gustaron, Juliana, porque me permite preguntarte cómo fue la experiencia de entenderte a través de un jardín y entenderte a través de figuras florales, botánicas, etcétera. ¿Cómo fue esta modulación personal y entenderte desde otras categorías? Creo que la respuesta va hacia la poesía. Yo siempre he sido amante de la poesía y creo que en el fondo quiero ser una poeta. Y no he escrito libros de poesía, pero busco que mi estilo narrativo en las novelas, cuentos y ahora este ensayo que escribo permanezca lo poético, comprendido como la imagen, el ritmo, la belleza, lo que conmueve, lo que te hace mirar dos veces, mirar distinto. Y creo que todo esto lo podemos decir de igual manera con un jardín. Eso es lo que pasa en un jardín. Hay belleza, hay profundidad, hay sutileza, hay imágenes que cambian y cambian cada vez que regresas, así sea el mismo jardín en la misma época del año. Claro. Entonces creo que transitar por estos jardines me hizo darme cuenta todavía más de ese yo poético y de tratar de entender cómo lo iba a aplicar a esa escritura, a veces muy temerosa de decir soy poeta o escribo poesía, porque está esa inseguridad de no saber cosas muy técnicas, de no saber rimar muy bien, de no saber estructuras poéticas tradicionales, sino irme por ese lado más espontáneo. Diría yo que por el lado del jardinero que va aprendiendo con el oficio, que no se sabe tal vez el nombre científico de las flores, sino su nombre común. Entonces haría como esa comparación. La otra forma en la que puedo responder a la pregunta es que este libro me ayuda a reconciliarme con la jardinería en un sentido literario, intelectual, porque soy pésima jardinera. A mí se me mueren las flores. En mi casa las plantas las cuida Julián Oliverio, que es un personaje importante del libro. A quien está dedicado, además, me atrevo a meter la cucharada, Sí, sí, así es, ¿cierto? porque él es, bueno, él es el jardinero y es una gran inspiración que me ayudó a hacer como todo este recorrido, que además le tomó la fotografía al bordado que sale en portada, entonces me encanta cómo todo se entrelaza. Y él es el jardinero, él es el que se da cuenta de los cambios de las flores y el que va y me las señala, el que las riega, el que las cuida. Y yo soy malísima con eso. Así como en mi casa de infancia era mi madre la que las cuidaba y yo era malísima, yo era la que las dañaba con el balón. Entonces, existía esa frustración de tanta admiración y tanto gusto por el jardín, pero esa incapacidad de cuidarlo. Entonces, es una forma de cuidarlo, pero a través de las palabras. También estaba pensando ahorita en esta forma que tienes de referirte a Julián precisamente. Estaba pensando en este personaje que es Laroche. No sé si te acuerdas del ladrón de orquídeas. Hay un personaje muy interesante que es Laroche, que es quien le enseña a la periodista, esto es a Susan Orlean en el libro, o a, ¿quién es que es la actriz? Glenn Close, me parece. Bueno, no me acuerdo de la película. Y hay una parte muy linda en la que la lleva a una feria de orquídeas y entonces se detiene con ella y la invita a que se ponga a ver una flor, una orquídea además, y le dice, usted tiene que ver las flores siempre preguntándose cómo se siente ser ellas. Y dice, ¿por qué tengo este estambre acá? ¿Por qué tengo este pistilo acá? ¿Por qué tengo este color acá? ¿Qué estoy intentando hacer? Y si uno no se pregunta, yo creo que mi parte favorita de toda la obra, porque es eso, es ese esfuerzo en convertirse en la flor,
e intentar ver el mundo desde la perspectiva de la flor. Y a mí me pasó, Juliana, que yo me obsesioné, se me bajó ya un poco, pero yo estuve leyendo por lo menos 3 años todo lo que pudiera sobre orquídeas y me puse a buscar todo y di con todo lo que hay, con lo que no hay, eh, pero a cambio no me floreció ni una sola. Así es, así es. Una cosa es tener toda la teoría y otra cosa es tener buena mano y que le pelechen a uno las plantas. No, no, Y no. me encanta ese referente que me dices del ladrón de orquídeas. No lo conocía. Si lo hubiera conocido, estaría en el libro, por Yo supuesto. sé, yo Otra sé. de mis apuntes para la lista de lo que no fue. Pero creo que resume muy bien o captura muy bien lo que yo veía, justamente lo que Julián me mostraba, en esa mirada muy puntual y de tal vez una mirada que escucha también, de qué es lo que está diciendo esta flor con su color, por dónde está, con lo que está pasando alrededor y cómo uno eso lo podría interpretar. Y yo creo que también de ahí uno podría volverse mejor jardinero, escuchando mejor esas flores. Así es. Juliana, ¿qué te parece si entramos ya a hablar acerca de esos jardineros que tú traes? Ahorita vamos a preguntar, ahorita te preguntaré sobre la palabra para que cerremos, pero ¿por qué no empezamos a hablar sobre esta serie de autores, artistas, personajes que de repente empiezan a poblar tu libro, siempre interlineados cada tantas páginas con tu propio discurso y con tu propia experiencia? Ya lo arrancas diciendo desde el antejardín, desde la ventana, y que Piedad Bonet también, quien se encarga del prólogo, también hace un trabajo muy bonito. ¿Por qué no arrancamos hablando de estos visitantes, de estas flores de tu jardín? De entrada, Juliana, ¿cuál es el primero o la primera que se te viene a la cabeza? Se me viene a la cabeza Frida Kahlo, justamente porque tuvo que ver con la decisión del título del autorretrato en el jardín, que fue de las últimas cosas que hice, ponerle título al libro. Y releyéndolo, volví a ese jardín de la Casa Azul de Frida, en el que ella se hacía tantos autorretratos y se hacía autorretratos en ese jardín. Y cómo construye su obra a partir de ese reflejo de lo que ella veía, de lo que ella también quería transformar, de cómo convertía esa tristeza en color, en animal, en vegetal. Entonces, esa diría que es una de esas referencias que fueron importantes. Hay autores, artistas más conocidos que otros. Por supuesto, no podía dejar de mencionar a Emily Dickinson, a Virginia Woolf, que uno podría decir que la habitación propia también podría ser el jardín propio, que es ese lugar de escape para crear también. Está Georgia O'Keeffe, está Ulises con su faceta de jardinero y Penélope con su faceta de tejedora. Pero también hay unos menos conocidos, como la misma Kaneko Misuzu, una poeta con una vida sufridísima, japonesa, que vale la pena leer y que es bellísima esa poesía relacionada justamente con el alma de las flores. También está por ahí el jardinero de la obra Noticias del Imperio, que es un monólogo espectacular en esta obra de Carlos Fuentes, si no me equivoco. ¿Cuál dijiste, perdón? Espérate, ahí hago, porque no me quiero equivocar. Si ves, ya le iba a embarrar, te mando el paso. Entonces, retomo, Dale, perdón. dale, Nata, retomamos. Está también ese jardinero en la obra de Fernando del Paso, Noticias del Imperio, que hace un monólogo espectacular que necesitaba retomar acá y que diría yo que no es tan conocido, o también el año del jardinero de Karel Capek. También hay poesía de Louis Gluck, que fue premio Nobel. En fin, también poemas de Vita Sackville,
muy conocida por sus jardines, muy conocida por ser amante de Virginia Woolf, pero yo creería que no tan conocida por sus poemas y más por un poema que hace de los jardines en la guerra. En Así fin, me es. quedaría numerando porque también tengo algo así como algunas secciones de noticias curiosas que encontraba relacionadas con los jardines, como un concierto que se dio en pandemia dedicada solamente a un conjunto de plantas, o un hombre que aspiró una semilla de pino y le nació literalmente un árbol en el pulmón. Es decir, hay también como espacio para esos juegos y ver cómo los podemos leer. Juliana, ¿qué te queda? Ahorita te preguntaré puntualmente, pero con esto que acabas de decir, ¿qué te queda de los jardines y de la relación con las plantas después de hacer todo este ejercicio? ¿Qué te queda que antes no tuvieras cuando ya sabías que te interesaba y ya sabías que podía estar en tu sangre? Me queda un contento. No sé si esa sea una buena traducción del content en inglés, en el que me siento llena con lo que tengo, con las plantas que tengo, con el jardín pequeñito y feliz que me saluda por la ventana. Creo que este libro fue un viaje que justamente fue regresar a las raíces y entender que tanto que buscaba fuera ya estaba ahí. No sé si suena muy común decirlo, pero lo siento, es difícil pasar del dicho al hecho y poder decir, siento ese contento y siento que por fin habito un jardín propio. Ay, pues eso es muy bonito porque que lo digas así porque ya lo estábamos comentando ahorita, es ese elemento del autorretrato también que te lleva a hacer a ti el texto y lo que le da la cohesión precisamente y lo que toma la poesía, lo informativo, lo botánico y lo lleva a un ejercicio personal de verte a través de lo que antes no te veías. Hay algo que me intriga y que te quiero preguntar, Juliana, y es, estamos en un momento de bueno, ya dijiste tú, estamos hay un gran auge de muchísima literatura relacionada con temas botánicos, no solamente de orquídeas, de flores, de árboles, de hojas, de plantas, cosa que viene ocurriendo hace unos 5 años más o menos. El jardín siempre ha sido entendido un poquito como esa diferencia, y recuerdo que algo de esto leí en mi tesis, esa diferencia entre el jardín inglés y el jardín francés, pero siempre está ese elemento artificial del jardín, ¿verdad? Ese elemento que poco traes y que estás creando donde no debía estar. Eh, en un momento como este en el que hemos tenido tantas cosas desde el aislamiento y del COVID y que estamos entre encierros, el dentro, el fuera, ¿hubo algo de esto sobre los jardines que te hubiera sonado? Es decir, ¿hubo algún componente que de pronto te hubiera permitido yo creo que desde el aislamiento pensamos muchas cosas distintas. Me puedes decir que no esto, pero yo sí siento que nos cambió la relación con muchas cosas. Tú sientes que, y además todo el auge del que estamos hablando era anterior al aislamiento, porque ya venía, ¿verdad? Eh, Luego de haberte metido tan de lleno en esto, ¿sientes que nos dejó algo en términos de jardín, en términos de selva, en términos de lo natural? Yo quisiera pensar que sí, creo que hubo un fenómeno pandémico que fue el tratar de hacer las cosas por sí mismos. Y estaban las personas que aprendieron a hacer pan, a hacer ponqués, a cocinar por primera vez y a tener sus propios jardines y a tener sus propias huertas. Y es ese regreso también a lo manual, entonces también muchos aprendieron a bordar, a tejer. Y creo que el jardín reúne eso, reúne ese lugar anhelado de escape, ese lugar donde también puedes ser manual, ese lugar donde puedes hacer las cosas por ti mismo, cultivar tus propias flores ornamentales o tu propio alimento. Entonces, creo que por lo menos el deseo, no sé qué tantos habrán continuado con la iniciativa, pero el deseo de volver a algo más sencillo, algo hecho por uno,
sí creo que cambió bastante después de la pandemia. Y diría yo que también ese deseo también lo lleva a uno a pensar que uno necesita irse muy lejos para encontrarse con la naturaleza, ¿no? Y creo que sí está en ese discurso cotidiano uno quererse escapar de la ciudad, los que vivimos en la ciudad, para la montaña, para la naturaleza, como la naturaleza, diciéndolo así, muy general, sabiendo que muy cerca y en cualquier espacio uno puede tenerlo. Pienso en el epígrafe que usé en el libro, que también está relacionado con el título. Es de Michel Baridon, en Los jardines. En un jardín, la naturaleza traza su autorretrato, pero es el hombre el que concibe el cuadro. Y pienso yo que el jardín es ese espacio justamente que es como el mundo en miniatura, es esa colección de rinconcitos, de lugares, de historias, de momentos elegidos, y que también puede ser ese cuadro en miniatura, esa representación en miniatura de lo que consideramos que es lo natural, que podría ser justamente lo más básico, lo menos procesado, lo más directo a la experiencia humana. Claro, y además tiene una cosa ahí, Juliana, mientras te escucho, y es que el trabajo de jardinería, al finalizar te voy a preguntar por la imagen del jardinero que tú manejas mucho al final, pero sí es verdad que la jardinería es una labor que tiene, no lo soy, ya dije que se me murieron, o sea, hubo una pérdida económica importante con todas las orquídeas que se intentaron traer a esta casa, porque ese es otro punto, pero la jardinería es una actividad que busca el brotar de la belleza. No se me ocurre otra manera de describirla ahorita que estoy hablando contigo, porque una cosa es hacer un trabajo de limpieza en una casa, lo que quieras, trabajos manuales, pero la jardinería es darte todo tu ser, todo tu tiempo para que la belleza brote de algo más. Y cuando digo belleza, hablo de lo botánico, hablo por supuesto de lo orgánico. Ahí debe haber un juego para quienes sí consiguen hacer florecer, debe haber un juego muy satisfactorio en el saber que entregas todo de ti para que lo bello salga desde otro lugar. Me encantan esas palabras. Por ejemplo, con las orquídeas, que son justamente esas flores tan difíciles de ver, que cuando las venden están florecidas y luego para que le florezcan a uno es Mm. imposible. Y hay un montón de métodos no ortodoxos de meterlas en la nevera, escuchado, estresarlas, cambiarlas de lugar para que, y también me parece interesante que en esa vicisitud la flor decida salir. Pero también encuentro que aparte de estas flores tan protagónicas, tan especiales, tan grandes, los jardines también tienen esas pequeñísimas flores, las que le hacen a uno valorar lo inesperado, las que brotan en las grietas, las malas hierbas, las que están ahí a pesar de que hemos olvidado por completo regresar a la tierra. Y también ahí hay una gran belleza. Creo que justamente le lleva a uno a replantearse qué es lo estético, si es esto monumental, colorido, difícil de la orquídea, o si también lo podría ser la sutileza, la pequeñez, la humildad de un no me olvides, por ejemplo. Es muy bonito es muy bonito que eso que estás diciendo, eh, porque claro, y además fíjate, es como en la vida, es decir, es cuando uno empieza a ver quién clasificó qué y quién determinó que esta flor es maleza, quién determinó que esta flor es mala hierba, precisamente, quién determinó que esta flor hay que arrancarla. Y esas son cosas que uno se pone a pensar en distintas formas de ordenar el mundo, porque la organización de un jardín no deja de ser también la manera de ordenar un mundo. Y ahí pues tu libro lo tienes y hay muchas cosas en las que se implica precisamente la gran metáfora. Y tú arrancaste por ahí hablando de la metáfora del jardín, el jardín del Edén. Ahorita se me viene a la cabeza el jardín donde arranca, por ejemplo, el Román del Arroz, ¿no? Dentro de toda su estética medieval, etcétera, etcétera, pero siempre está esa manera de entender el mundo y de traerlo.
y siempre es muy interesante ver los nombres, precisamente cómo está. Hay un poema, bueno, de pronto ahorita si lo encuentro te lo leo porque que habla precisamente de los distintos nombres de flores y además es un poema que encontré una vez y que nunca pude dar con el poeta, pero bueno, con quien lo escribió, de pronto tú sabes o algún oyente nos puede ayudar. Pero se nos acaba el tiempo, Juliana, y yo quiero leer aquí de la página 193, que es el último de el capítulo de la parte, pues es el final prácticamente, en el que dice, si un jardinero es un poeta, entonces un jardín es un libro. Algunos papiros se despliegan y se convierten en un cerco de papel. Las palabras son sus habitantes. Son ranas o mirlas saltarinas, brotan, se enredan, se hacen flor. Su último deseo antes de morir para no ser olvidadas. Renacen sus semillas, puertas de donde salen nuevas palabras y nuevos frutos. Son saboreadas y sus jugos manchan los labios de aquel que las lee en voz alta. Me parece que aquí hay un efecto en tu libro y ya para cerrar, Juliana, pero es casi que estamos frente a una enredadera. Estamos frente a muchos tipos de plantas y podría uno hacer algo como oracular, de abrir el libro al azar, a ver con qué planta te estás encontrando y qué te está diciendo o con cuál te sientes identificado. Hay un capítulo en el que hablo de uno con qué planta podría identificarse y por qué, para darle como esa humanidad o darse a uno ese aire vegetal. Entonces, sí, totalmente, todo el tiempo estuve como yendo y viniendo entre ese ser planta, ser humano, mirar el jardín como mirar el alma propia. Fíjate que creo que encontré aquí el poema porque no quiero cerrar sin esto, pero no lo he encontrado. Entonces, espera un momentico, Nata, y tú también, porque es que es muy bonito y te lo quiero mostrar. Espérate un segundito. Ya voy, Nata, dame un segundito. Ay, ahora no me está cargando esto bien. Además que quien quita, de pronto tú sí la conoces, entonces quiero aprovechar. Pero ahora no me está cargando esto, espérate a ver. No, toca encontrarlo, qué curiosidad. No, por eso. Créeme que es que estoy aquí buscándolos porque es que no tengo en el cuaderno, pero creo que es por acá. Es que esto es de una novela que yo estoy escribiendo que tiene que ver con las orquídeas, pero ay, no te puedo creer que no lo voy a encontrar. No, tengo que encontrarlo. Sí, listo ya. Retomo. Nata, retomo desde acá. Juliana, encontré aquí el poema del que te había hablado. A ver si de pronto tú sabes y me parece que es muy bonito traer uno más para este. No sé de quién es. Si tú sabes, te lo agradezco y si algún oyente lo sabe, si tú no lo sabes, Juliana, también se lo agradeceré siempre. Dice así, veámoslas desfilar que van en un baile de máscaras. Se llama Góngora la que va adelante, tiene cabeza de toro para imitar al sagrado Apis de los egipcios. Peristeria va vestida de paloma y dice que es la tercera persona de la Trinidad cristiana. Asineta representa un cráneo humano de color cadavérico y se ha propuesto ser la calavera de Cleopatra. Miltonia remeda un pensamiento de jardín y hace creer que es Josefina a sus desdichados amantes, cuando es en realidad la emperatriz que murió de tristeza. Stanhopea es una ñapanga de ingenio vivo y colores caprichosos, que va disfrazada de cucarrón. Anguloa es nada menos que Afrodita en su cuna de marfil y perlas. Luego viene Epidendrum, que parece un pajarillo que vuela y tal vez canta, como yo. Puedan creer que exista gente tan alegre, familia más feliz y engañadora. No, qué belleza. Mira, hay que hacer una segunda edición donde pongamos este poema, lo analicemos y encontramos quién lo escribió, por favor. Si alguien sabe, porque este es un poema que yo descubrí precisamente leyendo muchas cosas, ya, o sea, seguro sé de dónde lo saqué, pero no sé quién lo citó y nunca supe muy bien, pero me parece que es una manera linda
que no está también de traer, pero poder de cerrar este libro, Juliana, en verdad tan bonito que tú nos das, esta metáfora de entenderse a través de cosas que en principio parecen inanimadas. Hace unos meses, hace unas semanas, estuvimos hablando aquí con Carlos Magdalena, el Mesías de las plantas, y pensábamos, y él mismo lo decía al principio, ¿cuánto nos preocupamos por especies de animales que se pierden? ¿Cuánto nos preocupamos por animales que están en vías de extinción? Y tenemos que hacerlo, es evidente que tenemos que hacerlo, pero ¿por qué las flores no entran dentro de nuestra preocupación? Si le pegamos un balonazo a un perro jugando un partido de fútbol, nos vamos a sentir mal, pero tú ponías el ejemplo, ¿cuántos de nosotros no dañamos jardines con balones? ¿Cuántos de nosotros nos arrancamos de raíces muchas cosas por accidentes y de repente no era tan grave? No era tan grave, porque eso es otro tipo de vida en el que libros como el tuyo nos permite acercarnos más y darnos cuenta de algo que aquí desde Paredro a mí me encanta decir, y es que el mundo es mucho más de lo que uno ve. Coincido completamente y creo que cuidar lo uno no quita cuidar también lo otro. Y pienso que las plantas, eh, como ningún otro ser, muestran que son parte de algo más grande, que no es esa florcita que está ahí sola, sino Exactamente. que esa florcita está anclada a un pedazo de tierra que está a su vez en un lugar más y más grande. Creo que de ahí esa importancia también de valorar lo pequeño. Así es. Para toda la audiencia hemos estado hablando con Juliana Muñoz Toro de Autorretrato en el Jardín, colección Andanzas de Tusquets. Además es un libro, Juliana, muy reciente, si no me equivoco, junio de 2023. Ya lo saben, por ser hoy miércoles de Buscalibre, este es un libro que pueden pedir por Buscalibre y les puede llegar mañana mismo y pueden comenzar la lectura de esto, esta lectura pausada, esta lectura que no tiene una intención de uno sentarse y leerlo de pe a pa, sino poder aprovecharlo y llevarlo como se disfruta precisamente las flores y caminar un jardín. Juliana, muchísimas gracias. A ti, Camilo, y a todos quienes nos escucharon. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos y todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.